Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la Ley 23 de 1982, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley lo que pretende es, pues como su nombre lo indica, dar protección a los datos suministrados a entidades públicas o privadas. Si bien sabemos, hay varias entidades que piden un consentimiento para utilizar nuestros datos en lo que a ellos compete. Es decir, una empresa de Claro, que yo tenga, por ejemplo, un servicio de con Claro, ellos me piden a mí mis datos personales y siempre piden el poder ellos hacer uso de estos datos personales para fines comerciales de la misma marca. Es decir, yo tengo el servicio de Claro Hogar y ellos me pueden llamar de telefonía Claro Móvil para ofrecerme servicios y ellos pueden hacer esto porque yo di una autorización. ¿Qué no se puede hacer o qué no pueden hacer estas entidades? Por ejemplo, eh, me piden o la telefonía, sigo con Claro en el ejemplo, la empresa de Claro tiene mis datos y de una u otra forma la empresa de Movistar, sin yo saber el por qué, también recopila mis datos. Y ellos me llaman a ofrecerme los servicios, aún sabiendo que yo nunca he tenido con ellos ningún servicio. Entonces, ahí puede, pues, digamos, esta ley favorecerme a mí porque yo nunca he dado mis datos o porque esta empresa tiene mis datos. Entonces, lo que la ley pretende es que al yo suministrar los datos, los utilicen para lo que en realidad me los están pidiendo. Bueno, vamos a hablar de la ley 1581 del año 2012. Esta es la ley de protección de datos personales. Esta ley protege el derecho que tienen las personas para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como ponerse a su uso. En este caso, he trabajado en call centers donde cuando generamos una comunicación a un cliente, siempre le tenemos que decir que la llamada está siendo grabada y monitoreada bajo la ley de datos 1581, donde pues ahí ellos nos están autorizando también que se vayan a usar sus datos personales durante la llamada. Siempre cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, el documento de identidad, el lugar de nacimiento, el estado civil, la edad, el lugar de residencia, bueno, etcétera. O también existe información más sensible como el estado de la salud, sus características físicas, ideología, política, bueno, vida sexual, entre otros aspectos. Por eso es importante siempre y que el cliente sepa sobre esta ley, porque si ellos no generan la autorización de que se manejen sus datos personales, pues ya es muy complicado poderle dar como una información que se le tenga que suministrar, en este caso así como se manejen los call centers. Y pues ellos tienen derecho a, o pues pueden preguntar cuándo se genera una comunicación o cuando se va a un banco y se tengan datos personales que ellos no recuerden haber suministrado, pues preguntar de dónde se sacaron, si ellos te habían dado o no la autorización. Ahora hablaremos de la decisión 486 del 2000. Esta decisión se refiere al Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de los derechos de propiedad industrial. El Acuerdo de Cartagena, también conocido como el Pacto Andino, es un tratado de integración regional que involucra a varios países de América del Sur. La decisión 486 es un instrumento legal dentro de este acuerdo que aborda cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas, diseños industriales y otros aspectos de la propiedad intelectual. La decisión 486 establece normas y reglamentos comunes para la protección de los derechos de propiedad industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena. En ese momento incluía a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La decisión buscaba armonizar las leyes de propiedad industrial en la región para facilitar el comercio y la protección de la innovación. Algunos elementos claves de la decisión de 486 incluyen la duración de la protección. La protección de los derechos del autor dura toda la vida del autor, más de los 70 años aproximadamente. Sin embargo, la duración puede variar para determinadas categorías como obras colectivas, obras póstumas y obras fotográficas. Uno de los elementos también es derechos económicos.
La decisión reconoce los derechos exclusivos de los autores para autorizar o prohibir el uso de sus obras de diversas formas, incluidas la protección, distribución, ejecución política y radiodifusión. Los derechos morales, el autor tiene derechos alineables para reclamar la autoría de la obra y oponerse en cualquier distorsión, mutilación u otra modificación que perjudique su reputación. Derechos conexos. La protección también se extiende a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Limitaciones y excepciones. La decisión incluye disposiciones que permiten ciertos usos de obras protegidas por derechos del autor sin autorización del titular de los derechos bajo condiciones específicas. Estos incluyen usos con fines educativos, redacción de noticias y copia privada, entre otros. Cumplimiento. La decisión 486 establece medidas de que los países miembros deben adoptar para garantizar el cumplimiento de los derechos de autor y derechos conexos, incluidos recursos civiles, medidas provisionales y medidas en frontera. Otro de ellos también puede ser medidas tecnológicas de protección e información de gestiones de derechos, disposiciones para proteger contra la elusión de las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de derechos para proteger sus derechos y contra la manipulación de la información de gestiones de derechos. El objetivo de esta decisión 486 es armonizar la protección de los derechos de autor y los derechos conexos entre los países miembros de la Comunidad Andina, garantizando que los creadores y titulares de los derechos reciban un conocimiento y una remuneración justos por sus obras e interpretaciones. Bueno, vamos a hablar sobre la ley 1266 de 2008, también llamada como ley habeas data. Es por la cual se dictan las disposiciones generales y se regula el manejo de la información contenida en base a datos personales, en especial la financiera, la crediticia, la comercial de servicios y la proveniente de terceros. Es decir, que esta ley de habeas data es obligatoria en las mencionadas entidades para poder informar a las personas sobre sus datos personales. Esa ley prohíbe expresamente que la administración de datos personales se limite a información desfavorable. En ese sentido, sería obligatoriamente de la entidad reportar al operador tanto la información positiva como la negativa, así como sería obligación de este último suministrar al usuario igual de tipo de información. También hay que tener en cuenta el derecho de la habeas data se viola cuando se impide conocer, actualizar y rectificar bases de datos. Ahora, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las empresas que hagan mal uso de los datos personales, como captar información sensible sin autorización, podrían enfrentar multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Por eso es muy importante y más que todo las entidades financieras siempre tienen en cuenta la ley de habeas data porque nosotros como consumidores o personas pues naturales o jurídicas podemos generar una demanda si sentimos que pues se estaría violando nuestros datos personales. El copyright o derechos de autor es una gama de derechos que se le otorga a una persona que crea una obra original, bien sea una obra literaria, una obra de teatro, una canción, una película, un diseño arquitectónico. Para poder otorgar dicho copyright, estas obras deben ser tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirve que se quede en una idea y tampoco sirve que esta idea se la dé, digamos, a otra persona. Estas obras deben ser asequibles, es decir, que la persona la pueda ver, la pueda escuchar o la pueda tocar. Dicho copyright le da derecho al propietario para que se beneficie de su propio trabajo. Es decir, que él puede crear copias de este trabajo y las puede vender para lucrarse de esto. Por ejemplo, un autor de una canción puede subir perfectamente la canción a alguna plataforma digital y hacer que a las personas descargar las canciones, pues él pues cobre por estas descargas. El copyright tiene una duración de 70 años después de la muerte de la persona. Pero si la creación o la obra es en conjunto o es de dos personas o más,
Dicha duración va hasta la muerte de la última persona que tiene pues la autoría de dicha creación. Es decir, fueron 3 personas, murieron 2, la tercera que muere después de 70 años, ya dicha obra pasa a ser de dominio público. Vamos a hablar del copyleft. El copyleft es una licencia de creación que consiste en liberar un programa informativo, una obra de arte o cualquier tipo de documento para su copia, modificación o redistribución. Se trata de una práctica legal que se realiza en el ejercicio de los derechos de autor. Para nombrarla se utiliza un juego de palabras, ya que el copyleft es la oposición al copyright. La Fundación de Copyleft define estas licencias como aquellas que permiten un mayor control de los creadores de sus obras de arte, investigaciones y proyectos, y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo. También nos permite que nosotros como usuarios demos un mejor acceso y que podamos disfrutar de los bienes bajo este tipo de licencias no restrictivas. En definitiva, estas licencias copyleft son autorizadas por el propio autor de la obra con el fin de que puedan ser utilizadas y modificadas por un gran número de usuarios. Son el principal ejemplo de licencias libres, a lo que no equivale necesariamente que sean gratis.